años aportando al análisis de la calidad de vida en el territorio. Hola a todos, estamos realmente muy contentos porque nos permite otra vez encontrarnos con ustedes para compartir un poco de reflexiones sobre calidad de vida, en esta ocasión sobre cultura. Gracias a la Biblioteca Compa por permitirnos construir este tipo de ejercicios y permitirnos a su vez celebrar los primeros 10 años de nuestro programa Manizales ¿Cómo vamos? Como ha sido habitual en las ediciones anteriores, les voy a compartir unas cifras iniciales antes de presentarles como tal a nuestra primera invitada. A ver, algunos aspectos a tener claros sobre cultura. Lo primero, ¿dónde estamos colocando la mirada? En términos de la oferta. Ya en sí mismo quiere decir que nuestra mirada está siendo muy limitada. Y eso lo vamos a discutir con nuestra invitada, porque la cultura es mucho más que solamente mirar la oferta. Aquí esa precisión sirve para decir que nuestros indicadores, nuestro seguimiento necesita mejorarse. Y es algo que vamos a construir de manera colaborativa con diferentes organizaciones de la ciudad de Manizales. Pero algunos datos en particular que podríamos mencionar. Uno, el uso de las bibliotecas públicas municipales. ¿Qué llama la atención? Primero, que no funcionan todo el año. Segundo, que no hay en todos los territorios. Y tercero, que por lo menos 1 de cada 2 que asistieron a una biblioteca municipal la utilizaron realmente donde está la misma sede de la Secretaría de Movilidad, es decir, la biblioteca pública en la sede, digámoslo así, en la comuna de Cumanday. Siguiente. Otro dato que también es importante manifestar es esa oferta, qué tanto se está participando y cómo se está valorando, sea cultural o inclusive hasta de pronto recreativa. En la parte fundamental de lo cultural podríamos mencionar que al menos 2 de cada 3 manizaleños manifiestan al menos al año haber participado en alguna actividad cultural. Al menos alguna actividad cultural. La pregunta también es por la frecuencia. ¿Qué tanto yo como ciudadano participo en alguna de la oferta cultural que existe en la ciudad? Porque llama mucho la atención que precisamente sigue siendo la lectura, aparece afortunadamente también el cine como esas 2 actividades que en los manizaleños es mucho más frecuente. Otro aspecto a tener en cuenta, si lo comparáramos en términos de género, pareciera que en términos de oferta cultural participan más los hombres que la mujer. Palabras sencillas, de cada 3 que participan en cualquier tipo de oferta cultural, al menos 2 son hombres y 1 es mujer. Y tengamos presente que en nuestra condición demográfica de la ciudad hay más mujeres que hombres. Entonces este es otro aspecto que hay que mencionar. La siguiente, porque no vamos a agotar esta conversación con todas las cifras, tiene que ver también con la satisfacción. Y que llama también mucho de la satisfacción, sea en la parte cultural o en lo recreativo. Y es que pareciera, primero, que a medida que me estoy volviendo más viejo, participo menos. Y esto es problemático, porque es una ciudad, recordemos Manizales, es la ciudad con el mayor índice de envejecimiento en el país, entre otros aspectos. Son algunas cifras, recuerden visitar www.manizalescomvamos.org para poder encontrar más información en detalle. Ahora creo que es momento de hacer una pausa. Bueno, esta pausa era muy corta porque ahorita lo que queremos hacer es presentar a nuestra invitada, Ivonne Mendoza, gerente del Banco de la República, sede de Manizales. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros conversando sobre calidad de vida y particularmente sobre cultura. A ti, a Manizales, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en la celebración de los 10 años de Manizales y hablando de un tema que me apasiona, que es el campo de la cultura. Bueno, antes de hacerte la primera pregunta, también permíteme hacerte un reconocimiento y un agradecimiento, porque acabamos de presentar el informe de calidad de vida de Manizales 2021 y tuvimos la oportunidad o la fortuna también de estar precisamente en la sede del Banco de la República. Creo que es un escenario fundamental para el desarrollo de la ciudad. Te agradecemos por habernos permitido estar ahí compartiendo en debate y además que tuvimos el lujo de contar con el ahora exdirector del DANE. Así que muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa y haber realizado este evento para la ciudad. No, con todo gusto, recordar que ese es un espacio público al servicio de los manizaleños, de los caldenses, entonces pues siempre bienvenidos y bienvenidas a disfrutar de este espacio que además cuenta con unas características en términos de infraestructura y calidad maravillosas. Perfecto. Bueno, una pregunta muy sencilla. ¿Qué te llama la atención de lo cultural del Manizales? Las cifras que estamos presentando son solamente una provocación, pero afortunadamente tú tienes una visión y una experiencia mucho más amplia. ¿Qué llama la atención de lo cultural en Manizales? Bueno, Manizales es una ciudad muy particular, tengo la fortuna de tener un pequeño recorrido por la cultura del país y llama la atención de Manizales que es una ciudad prolífica, que es una ciudad con importantes redes y tejido cultural, que esa es como la base de cualquier progreso, desarrollo, no solo para el campo de la cultura, sino como sociedad. A mí me encanta, digamos, vincular un poco el ecosistema cultural a las posibilidades que como seres humanos tenemos de ser y estar
de bienestar, y esto de calidad de vida me encanta. Y creo que cuando los manizaleños en la encuesta se sienten como orgullosos de su ciudad, que dicen sentir satisfacción por ciertas cosas de la ciudad, atraviesa un aspecto cultural muy importante que es el orgullo, que es el querer este espacio, y siento también, percibo que eso es gracias a muchos factores, pero sobre todo a que la cultura ha jugado un papel muy importante en esta ciudad. Hay un ecosistema muy fértil, hay unas organizaciones comunitarias, culturales, de base que con dificultades o no sacan adelante procesos, hay unas instituciones muy sólidas que cuentan dentro de sus objetivos con acciones hacia la cultura como el colomboamericano, la Alianza Francesa, es muy rica, es muy prolífica y eso no es fácil de conseguir y sobre todo hay muy pocos egos en ese tejido, porque a veces los egos, las diferencias hacen que no se construya en conjunto. Entonces creo que este es un escenario muy fértil para eso es muy valioso y pues hay unos retos muy importantes, por ejemplo yo creo que en términos de infraestructura Manizales tiene mucho por trabajar, por avanzar, porque la infraestructura cultural y el trabajo alrededor del patrimonio, que serían como dos énfasis que yo haría, todavía resta trabajo por hacer. Yo sé que tú llevas en la gerencia del banco 3 años, por lo menos aquí en Manizales. Como sabes que estamos cumpliendo 10 años de programa, quisiera preguntarte en qué has sentido tú que se ha transformado todo el aspecto cultural en Manizales, por lo menos durante la última década. ¿Cuáles han sido esas transformaciones más significativas desde lo cultural en nuestra ciudad? Bueno, esa es una pregunta interesante y riesgosa. Yo siento que la ciudad y en general en el país, la cultura cada vez ha tenido un papel más protagónico en términos de su lugar en los aspectos de la sociedad. Cada vez más no se perdona en un plan de gobierno, no se perdona en una socialización de un informe de calidad de vida que la cultura no esté presente. Y ese lugar que antes era la Cenicienta, que no nos llaman, que dónde estamos, que por qué no hablan de cultura, creo que eso ha ido mejorando sustancialmente en los 10 años, creo que inclusive medir económicamente cuánto aporta la cultura a la sociedad colombiana, a la sociedad manizaleña, también ha ido permitiendo dar ese lugar. Creo que sustancialmente también hay una mayor participación de los jóvenes en organizaciones sociales y comunitarias. Ha habido procesos de ciudad como el macroproyecto de San José, que hizo que muchas organizaciones juveniles, que muchos parches de jóvenes que se dedican a temas culturales se vincularan a la ciudad desde la cultura, participando en los escenarios de diálogo, de resistencia, lo que sea. Entonces siento que esos espacios que la cultura permite que sirvan como diálogo con la ciudadanía ha sido muy importante. El pasado, digamos, también escenario de movilidad social que hubo entre 2019 y 2020, las expresiones culturales jugaron un papel importante y en la ciudad eso fue muy importante. Recuerdo una de las manifestaciones donde iba el combo de los metaleros, el combo del hip hop. Siento que la cultura como una herramienta de expresión ha tomado un papel también muy relevante en la ciudad. Celebramos mucho también la continuidad de históricos eventos, actividades que se han hecho por la ciudad y que se mantienen en estos años y que han cumplido durante justamente el año pasado 20 años, el Festival de la Imagen, por ejemplo. Considero que no obstante es necesario sobre todo un fortalecimiento de la gestión pública de la cultura, que sí es un vaivén muchas veces dependiendo de las administraciones municipales y que hay que poner un énfasis especial porque un tema tan sensible, un tema con menos recursos, un tema donde atraviesa todos los otros sectores, el derecho a la cultura, no puede estar tan al vaivén de las administraciones municipales. Estás diciendo cosas muy importantes. Yo creo que permíteme hacer unas relaciones, porque por ejemplo, mira, una realidad de nuestra ciudad es que cada vez estamos viviendo más, ¿cierto? Y cada vez están naciendo menos niños y niñas. Y llama un poco, o preocupa un poco el hecho de que cuando vemos las cifras, a medida que me voy volviendo más grande o me voy volviendo más viejo, estoy participando menos en aquello que se entiende como oferta cultural. 2, la pobreza se incrementó en nuestra ciudad de una manera muy significativa. De hecho, la capacidad que hemos tenido como ciudad de disminuirla no ha sido tanta. Con cifras a 2021, al menos 3 de cada 10 personas que viven en Manizales, área metropolitana, aún continúan por debajo de la línea de la pobreza monetaria.
Y si a eso le agregamos, ya hablando de finanzas públicas, porque al fin y al cabo también es una forma como se expresa el sentido que tiene una administración pública respecto a lo que considera que es la cultura sigue siendo uno de esos frentes de la cartera, si se puede decir así, con una menor inversión en términos de recursos propios. Pero también te agrego un cuarto elemento, y ahí ya viene la pregunta. Y el cuarto elemento es que cuando le preguntamos a los manizaleños en diciembre de 2021, ¿cuáles consideran ustedes que son los temas a los cuales la administración municipal debería prestarle atención? La cultura, la ruralidad y otros temas aparecían por ahí al final de todas las pretensiones, porque primero está el empleo, la seguridad, la pobreza, y es entendible. Pero ese cóctel, es decir, vivimos cada vez más, cada vez estamos más viejos, la pobreza se nos recrudeció, los recursos propios que se invierten en cultura en el comparativo con los otros frentes de la administración municipal no son altos, y si a eso le agregamos que dentro de las prioridades parecieras ciudadanas no es lo más apremiante, ¿qué podemos hacer en términos de lo cultural? Porque ese es un reto gigantesco para aquellos que se viven o viven en el día a día en términos institucionales, sociales y comunitarios. ¿Cómo se posiciona lo cultural como un rasgo fundamental para el desarrollo de un pueblo que tiene que ver precisamente con su calidad de vida? Mira, esa pregunta me encanta porque creo que ahí debemos trabajar todos los frentes de la sociedad en el entendido de que la cultura no tiene que ver solo con oferta y demanda de eventos culturales, sino de considerar una cosa que la UNESCO ya declaró, que la ONU lo declaró como un derecho, el derecho a la cultura, que los ciudadanos y las ciudadanas sepamos, estemos convencidos y exijamos el derecho a la cultura como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como cualquier otro derecho fundamental. Este es un derecho de cuarta generación. Comprender la cultura como un derecho va a hacer que la exigibilidad que como ciudadanos hacemos a la administración pública, a las entes privadas, vaya tomando un mayor protagonismo. ¿Y eso cómo se empieza a trabajar? Se empieza a trabajar desde la escuela, desde decirle al niño es que usted tiene derecho a la educación, tiene derecho a una salud, pero también tiene derecho a la cultura. ¿Y qué significa eso? Y a veces, digamos, como es tan intangible, es muy difícil de explicar, de transmitir, pero creo que todos los que hacemos parte y lideramos desde algún punto de vista diferentes aspectos de la sociedad deberíamos comprometernos con eso. No solo el sector cultura, sino todos los sectores. Cuando usted garantiza el derecho a la cultura, está aportando a la salud, está aportando a la educación, está aportando a la convivencia ciudadana, a la seguridad. Si vemos estratégicamente la cultura, esto va a cambiar. ¿Qué significa materializar ese derecho a la cultura? Decir, sí, tengo derecho a acceso a libros, acceso a museos, acceso a exposiciones, pero tengo derecho a expresar mi identidad, por ejemplo. La identidad es una cosa fundamental en el bienestar, en la calidad de vida, que yo pueda ser y expresarme en lo que yo siento, en lo que yo deseo. Hay un tema fundamental en términos de patrimonio, de dónde vengo, el derecho a conocer mi historia, mi tradición, de dónde salen estas características tan particulares de lo manizaleño. Tener derecho a tener ese conocimiento, ese saber, seguramente hará que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzcamos mejor nuestro derecho a la ciudadanía. Una de las cosas que más me gustan de la misión del Banco de la República desde su área cultural es esa apuesta por la construcción del sentido de ciudadanía. No es lo cultural por lo cultural, sino cómo aportamos a ese sentido de ciudadanía. Y creo que es ahí, en que nos formemos desde pequeñitos con la credibilidad de que el derecho a la cultura es un derecho al cual debemos exigir y también disfrutar y también cuidar, y que esa institucionalidad pública y privada también reconozcan ese derecho como una posibilidad. Pero mire que para mí es evidente que en la medida en que uno tiene un concepto de lo cultural más amplio, logra entender también lo cultural que tiene que ver con la calidad de vida de manera general y la importancia que tiene de hacer no solamente inversión pública, sino también desde la parte, llamémoslo así, privada, de fortalecer todos los procesos culturales que sean en la ciudad. Hubo un tema que tú mencionaste en la pregunta anterior y tiene que ver con la gestión pública. ¿Cuál es el reto más grande que tenemos en Manizales en términos de gestión pública y de articulación de ese ecosistema cultural que tú mencionabas al comienzo para lograr que cada vez lo cultural esté sobre la mesa en la discusión y potencie precisamente todas las gestiones de cambio que se quieren dar territorialmente? Bueno, la gestión pública de la cultura es supremamente retadora, Daniel, porque tú lo has dicho, es un sector que en términos de recursos no es muy privilegiado, donde
me parece muy curioso, casi siempre cuando llega una nueva administración es de los últimos nombramientos, eso simbólicamente es muy importante, ¿sí? ¿Qué lugar le estamos dando a ese escenario de lo público? Gestionar, la gestión pública de la cultura atraviesa, yo diría, 3 puntos fundamentales. Número 1, comprender que ese liderazgo desde la gestión pública de la cultura debe atravesar los otros sectores. No puede ser un cajoncito cerrado. Debe hablar con salud, en términos de salud mental, por ejemplo. Debe hablar con educación, porque la educación artística debe ser en diálogo con la escuela. Debe hablar con seguridad. ¿Qué hacemos con los muchachos y las muchachas para garantizar, para tener una cultura preventiva de la seguridad, no una que sea solo coercitiva de post el hecho de la seguridad? Entonces, ese sería muy importante, una postura y una política cultural de gestión de la cultura en diálogo con otros sectores. 2, un enfoque territorial y poblacional. No hay gestión pública de la cultura si tú no miras esa Manizales rural, que es más grande que la Manizales urbana, si tú no miras todas las comunas y focalizas qué infraestructura hay, qué organizaciones culturales hay, qué pasa en el territorio. No puede haber una gestión pública cultural desde el centro de Manizales, tiene que ser en las comunas. Y un enfoque poblacional que te permita reconocer la diversidad que hay en la ciudad, la diversidad en términos de edad. Por ejemplo, ¿dónde están esos adultos mayores a los cuales mi oferta o mis actividades debemos llegar? ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con la población flotante de nuestra ciudad? En diálogo con estos indicadores fantásticos que ustedes tienen, que permiten una mirada. De las cosas más lindas de la encuesta es la demográfica. A mí me encanta porque eso permite, oiga, lo que yo estoy haciendo tiene que entrar en diálogo con esta realidad de ciudad, debe ser leída desde ahí. Entonces, ese enfoque poblacional. Y tercero, un respeto, una valoración, un cariño por el recurso público de la cultura. Al ser escaso, al tratar de gestionarlo de todas las maneras posibles, debe haber un supremo respeto por ese bien público y ojalá un trabajo de esos recursos que se permitan potencializarlo con los aliados. Tema es lo que hay para hablar contigo, Ivonne. Muchísimas gracias. Por lo general hacemos este tipo de conversaciones un poco cortas, así como las estamos teniendo el día de hoy. Yo podría decir también que tenemos que seguir conversando. Y afortunadamente también Ivonne y otros colegas del sector cultural nos abrieron la puerta también al programa Manizales ¿Cómo vamos?, para que pensemos de manera conjunta la posibilidad de hacer un mayor seguimiento y levantar mejor información sobre lo cultural que permita poner sobre la mesa insumos para esa discusión pública. Ivonne, muchas gracias por estar con nosotros en esta celebración de los primeros 10 años de Manizales ¿Cómo vamos? Y estoy seguro que en los próximos 10 o en la próxima década podamos seguir trabajando de manera articulada. Ivonne, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes muchas gracias y gracias por darle lugar a la cultura que se merece. No, total. Y lo que tenemos que lograr cada vez más es que la discusión sea cada vez más amplia, más robusta, y nosotros desde el Cómo Vamos o desde la Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos tenemos que colocar cada vez más información más pertinente para la toma de decisiones. Recuerden ustedes, esta es una conversación más, no es la primera, no es la última, vendrán otros temas. Un saludo para todos.